es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Me siento un poco extraño estando tan arriba y digamos tan abajo, así que si les parece bien me voy a bajar para poder tener una charla un poco más amena. No me gusta más que la política sea a ras de suelo y por eso me vengo para acá abajo. Entonces, venir aquí a Vallarta a platicar un poco acerca de la política, de la sociedad civil organizada, de jóvenes, y que vengan sociedad civil organizada, jóvenes, personas que están haciendo cosas, pues la verdad es que me emociona y me da mucha alegría. La idea es exponerles poquito y más bien hacer preguntas, respuestas, ir, venir, y yo creo que eso va a ser más rico el diálogo. Bueno, de entrada, muchas preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es una candidatura independiente? ¿Por qué una candidatura independiente? ¿Qué es ser independiente? ¿Hay independientes buenos, malos, variados, chilaquiles? ¿Por qué Wikipolítica? ¿Qué es Wikipolítica? Pero también preguntas muy interesantes como ¿por qué organizarnos? ¿Por qué participar? ¿Por qué involucrarnos? Y bueno, creo que esas son de las preguntas que podrían ser motoras de esta exposición. Evidentemente, cuando hacemos preguntas y respuestas, créanme, se vale de todo, ¿eh? Cuando digo de todo, nada más que sea breve. Siempre les digo, se vale hasta mentarme la madre si quieren, pero háganlo breve por si hay alguien más ofendido que también quiera hacerlo, ¿no? Bueno, lo primero que les quiero platicar es por qué la política. Y bueno, creo que algo muy importante es que ustedes sepan que lo que estamos haciendo ahorita es política. Se llama política. Lo que hacen en Jóvenes Empresarios Coparmex es política. Lo que hacen ustedes al asistir a un paseo en bicicleta es política. Lo que hacen al momento de juntarse con sus vecinas y vecinos a una celebración comunal, pero al mismo tiempo para poder sacar adelante algunas cosas, es política. Lo malo es que nos han dicho que la política es juntarse, hacer bola, perdón el verbo, pero chingarse el presupuesto público y a partir de ahí sacar dividendos entre todos. Eso no es política. Esos son delitos y hay que llamarlos por lo que son. Han sido precisamente robos al erario público. Política en muchos casos significa tráfico de influencias, hacerse de la vista gorda, replicar el que no transa no avanza como uno de los motos con los que constantemente recuperan por qué hacen lo que hacen. Y créanme que eso no es la política. Será grilla, pero política no es. Política es, a final de cuentas, tejer lazos comunitarios y que a través de ellos podamos lograr o solventar nuestras diferencias, porque siempre las va a haber. La política existe precisamente para que esas diferencias se modifiquen y, pues, digamos, podamos llegar a ciertos acuerdos. Entonces, primer mito que tenemos que derribar es que la política es el sinónimo de los lugares a donde va la gente que no tiene talento, la gente floja, la gente que quiere aprovecharse de las cosas, la gente pues, que no hace bien las cosas, los rollos. La política no es eso. La política es poner al centro a las personas, es escucharnos, es construir en común. Y eso es muy importante que lo identifiquemos, porque el segundo punto que quiero llegar y que es muy relevante es: nos han dicho que en la política la gente que es honesta, la gente que es chambeadora, la gente que tiene ideas, la gente que es creativa o innovadora, no tiene un espacio. Y eso también es mentira. De hecho, no sé si me sigan, pero si nos ponemos a pensar en esto que está muy divulgado, pues lo que termina resultando es un beneficio para ellos profundo. Vean, nos dicen, en la política se pueden hacer muchas cosas, y en la política puedes desarrollar muchas iniciativas que favorezcan a las personas, a la justicia social, a las reivindicaciones de derechos sociales. Sí, pero te dicen, pero no te metas, porque en la política ahorita hay pura gente gandalla, y por lo tanto te van a tratar o orillar a hacer gandalla, te van a orillar a la corrupción, te van a orillar a robar. Imagínense, es perfecto si lo queremos ver así como mecanismo de defensa, porque la gente que es honesta, la gente que quiere hacer cosas, la gente que quiere chambear, pues dice, no, mejor no me meto a la política, porque ahí lo que nos pasa es que me grillan. Y eso es mentira. Si nosotros decimos, o si nosotros aceptamos esta lógica en donde no participamos de la política precisamente por este tipo de miedos, lo que termina sucediendo es que dejamos cancha abierta, la casa abierta de par en par, para que quienes sí lo son, para que quienes sí son corruptos, pues no tengan a alguien que les esté echando un ojo para que sea contrapeso. Y quienes no lo son, que sean menos, que sean minorías, y que cuando llega el momento de la repartidera y ellos dicen que no, les digan, salte de aquí, ¿no? O vete para allá, o ¿sabes qué? Tú no nos sirves en este puesto, te vamos a mandar al puesto más alejado de donde estén las finanzas,
porque así podemos salir adelante, ¿no? Y yo creo que lo que les estoy diciendo es un caso en el que se pueden sentir muy identificadas e identificados. El caso de aquel militante de un partido político que dices, él es una persona recta, ella es una mujer honesta. Sí, sí, cierto, pero también la gran bronca es que dentro de sus partidos políticos incluso a ellos les dicen, espérate, aquí no, espérate, tú no vas a tomar estas decisiones, ahorita no te toca ser candidata, ¿sabes qué? Mejor guarda silencio con estos temas. Sí es relevante, pero por hoy no. No sé si se están identificando con ustedes o con amigas, amigos, gente que conocen, que saben, insisto, que en los partidos hay personas valiosas, chambeadoras, valientes, pero en muchas ocasiones la partidocracia, que ahorita vamos a platicar acerca de ello, no les permiten hacer lo que buscan. Entonces, por eso política, por eso involucrarnos, por eso participar. ¿Cómo se participa en la política? Que también esa es una pregunta que constantemente me hacen. La verdad es que se puede abrevar, se puede participar, se puede ir desde distintas formas. Yo en mi caso no me inicié en un partido político, pero no niego que ese pueda ser el camino para algunos o para algunas personas para iniciarse. En mi caso fue la sociedad civil organizada. En mi caso fue una manifestación en contra del puente Matute-Remus, que está ubicado en Lázaro Cárdenas y López Mateos. Más o menos, para que lo ubiquen, es el puente atirantado. Igual mucha gente lo conoce. Por eso cuando me dicen, ¿cómo te fue con esa lucha? Pues yo les digo, bueno, pues hay un monumento de 17 metros a la derrota que tuvimos, ¿no? Así de bien nos fue. Y creo que es muy relevante decir esto porque la política no necesariamente se le inicia a través de un proceso electoral, de pegar calcas. También puedes iniciar empezando a juntarte con vecinos, hacer la argüendera de ciertas cosas, hacer el argüendero de otros rollos, ser presidente de alumnos, ser presidenta de los jóvenes empresarios. Vaya, a lo que me refiero es, no hay un camino para la política, porque la política esencialmente son muchos caminos. De hecho, en un momento más les voy a mostrar una fotografía de cuál fue mi arranque en la política, y me da mucho gusto que sí lo hayamos logrado. Muchas gracias por ponerla, porque pues iba en mi bicicleta, me paré en el campamento. En ese momento no tenía mucha información acerca de lo que significa la motorización, no tenía idea de los 16 kilos de contaminantes que nos tragamos al año todas las personas que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara. No tenía razón de la cantidad de árboles que deben de existir por metro cuadrado o por habitante, pero sabía que algo estaba mal. Sabía que si estábamos tirando árboles para poner una avenida más grande, algo estábamos haciendo mal como sociedad. Y esa es parte también de mis invitaciones, a que se den cuenta que no necesariamente tienen que empezar con una causa ya con toda la información dada. Es mejor si ya la tienen, es mejor si son los técnicos o las personas que tienen esa información o esa capacitación para poder decirlo, no solamente con una voz fuerte, sino con una voz informada. Pero en mi caso creo que hay algo que está sucediendo que está mal, tengo 19 años y tengo que hacer algo al respecto. Y empezamos a acampar. Y de nuevo, de ahí salieron muchas y muchos de los que ahora son mis mejores amigos, pero también hay que decirlo, pues en ese momento nos fue muy mal, nos amedrentaron, nos amenazaron hasta con armas, hubo momentos muy difíciles, pero créanme, valió la pena. Valió la pena porque a mí me gusta mucho decir esta frase, pero esa vez, la manera en que nos derrotaron, que fue tremenda, literal y digamos, metafóricamente nos pasaron por encima las máquinas. Ya el último día en el que yo no estuve del campamento, quedaban 3 amigos, y 3 de verdad de mis mejores amigos ahora, estaban arriba del árbol que iban a tirar y estaban literalmente arriba de él, y se dieron cuenta que uno tenía que ir por su hermano al aeropuerto, se dio cuenta otro que tenía mucha hambre, otro se dio cuenta que tenía que ir al baño, se dieron cuenta de la poca sustentabilidad que tenía su lucha haciendo las cosas así. Y me llama mucho la atención en ese momento, porque pues, se bajaron y podríamos pensar, pues nos derrotaron, ¿no? Al año siguiente intentan construir una carretera urbana en medio de Guadalajara que transitara toda Avenida Inglaterra, un segundo piso que fuera una carretera urbana tal cual. Y bueno, en esa vez, de nuevo, tuvimos que aprender a perder para aprender a ganar. En esta ocasión logramos articular una red mucho mayor, se vinculó Coparmex, se vincularon movimientos vecinales, Ciudad para Todos, muchísimas organizaciones alrededor de la movilidad, y se logró parar con ese bodrio, con esa idea, con ese proyecto. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Pues vamos adquiriendo más conocimientos, más posibilidades, y nos ayudan mucho las derrotas para pues, saber que no hay que bajar los bracitos a la primera. Y van a venir, ayer lo comentábamos, 2, 3, 10 derrotas a lo mejor, 20 derrotas, 100, las que sean. Eventualmente vamos a empezar a ganar, eventualmente vamos a tener victorias. Y las victorias en muchas ocasiones significarán ganar derechos para más personas. Lo digo con toda claridad. A veces sabemos que se ponen de acuerdo, que hacen complots por ahí, por así decirlo, para cambiar un plan parcial y poner un hotel donde no debería de haber, para darle en la torre a la montaña, ¿no? Se ponen de acuerdo para reducirnos derechos. ¿Qué tal si nosotros nos ponemos de acuerdo para ganarlos, para defenderlos, para reivindicarlos, para consolidarlos? Y creo que eso es lo que en muchas ocasiones nos hace falta. Y por eso la política, insisto, la política vista de una manera muy distinta a la que nos la han hecho creer, una política que no se basa en la cantidad de acarreados que vayan a tus mítines, sino en las posibilidades que existen en mentes abiertas, en manos a veces llenas de polvo y de lo que venga, con corazones abiertos, con los egos guardaditos y con los objetivos muy claros. Bueno, este es el campamento en el que me inicié. Siguiente, este es el campamento en el que se inició Wikipolítica, el movimiento social al que pertenezco. Entonces, pues puros campamentos, ¿no? Ya es parte de la vocación. Y estas fueron las 10, 13 personas que iniciamos con la idea de hacer una candidatura independiente. Y ahí me detengo. ¿Por qué una candidatura independiente? Lo que nos dimos cuenta es que queríamos incidir en la toma de decisiones públicas. Pero para incidir en la toma de decisiones públicas nos dimos cuenta que teníamos que romper con un binomio que nos dicen que está peleado. Nos dicen que sociedad civil organizada por este lado y gobierno por este otro. Nos dicen que aquí está la pureza de la pureza y acá está toda la maldad del mundo. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que eso no es cierto. A lo mejor a algunas personas les hace sentido porque dices, oye, yo pertenezco a la administración municipal y sé que podemos hacer las cosas bien, o viceversa. Yo he estado en movimientos sociales en donde hay gente no tan presentable, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era, por un lado, en las calles generar causas, significados, ideas, planteamientos que nos ayudaran a llevar una agenda al gobierno. Y en el gobierno teníamos que ejecutarla, o tendríamos que impulsarla para ejecutarla. Leyes, iniciativas, políticas públicas, proyectos que nacieran con el seguimiento de la calle, pero se consolidaran con la acción pública que solamente te puede dar el ser parte del Estado. Entonces, del gobierno, perdón. Entonces, para nosotros fue algo muy importante porque nos dimos cuenta que esta separación que beneficia a algunos, que exista, para nosotros no tenía que existir. Al contrario, teníamos que hacer un vínculo, marchar en las mañanas por una causa que nos mueva y después en las tardes buscar que diputadas y diputados asuman estas iniciativas de ley. Si nos mueve quitar el fuero, pues proponerlo en las calles y mover a la gente y decirle es importante impulsar esta iniciativa, pero en la tarde también ir con los diputados y diputadas y decirles esta iniciativa tiene que pasar. Así fue como nos dimos cuenta que queríamos participar en los dos lados, haciendo marchas, foros académicos, participar de este tipo de espacios, impulsar que se reflexionara, es decir, lo no institucional, pero también en lo institucional, impulsar políticas públicas, programas, proyectos, leyes, firmas para hacer la ley 3 de 3 y reunir, como lo hicimos entre muchas personas aquí también, 650,000 firmas, ¿no? Esos proyectos que requieren a las instituciones también. Es decir, lo no institucional se puede ligar a lo institucional y viceversa. Creemos que aquellas acciones de gobierno que no provienen de un seguimiento social, que no provienen de lo técnico, que no provienen de las necesidades de la gente, no tienen sentido. Son proyectos que vienen más bien a engordar aquellos proyectos que provienen de las ideas, de las ocurrencias de un gobernante. Nosotros creemos que tenemos que ligar estas dos partes. Por eso entonces nosotros decimos, ¿vale la pena ir a marchar? Sí. Y también vale la pena disputarles el terreno de gobierno, vale la pena ganarles. Y pues ahí cuando ven esta imagen, se imaginan, pues, aquí por lo menos hay yo creo que unas 10 veces la cantidad de personas que iniciamos con la idea de hacer una candidatura independiente. No digo que todo el mundo tenga que ser por la vía de candidatura independiente, a lo mejor ustedes dicen yo tengo un proyecto dentro de un partido político y tengo la certidumbre de que irá bien, pero nosotros no teníamos esa certidumbre. Nosotros algo que teníamos claro es que hay, como les decía, personas valiosas en los partidos
pero que al momento de tomar decisiones les decían, bájale 2 rayitas, mueve esto, vota por este funcionario. Nosotros no nos queríamos prestar para ello, y por eso dijimos, vamos por una candidatura independiente. En ese momento pensamos que íbamos a ganar, no. Pensábamos que íbamos a hacer activismo para demostrar que las campañas se podían hacer de manera transparente, con rendición de cuentas, con mucha innovación, pero no creíamos la posibilidad de, o no veíamos el objetivo en ganar. El ganar para nosotros era ganar en lo político. ¿A qué me refiero con esto? Ganar caminando las calles, ganar presentándonos, ganar haciendo propuestas en conjunto, colaborativas, con la academia, con lo técnico, pero también con las y los vecinos, a partir de sus necesidades. Tocar puertas, encontrarnos. Por eso siempre les decía, podemos perder en lo electoral, es decir, que en una urna hayan 5 votos para mí y 200 para otros partidos. Va, pero no podemos perder en lo político. Y lo político es precisamente que tengas una buena reputación, que la gente sepa que eres honesto, que la gente sepa que lo que dices vas y lo haces y lo practicas con tu cotidiano día con día, ¿no? Eso para nosotros era lo relevante, porque los partidos suelen ganar en lo electoral, pero pierden en lo político. La gente dice, mira, llevaron acarreados, embarazaron urnas, hicieron carrusel, son los mismos políticos grotescos de siempre. No sé si sea el caso de Vallarta, quizás sí, que siempre les estamos viendo la misma cara a los mismos y mismos, y no tienen vergüenza por el tipo de desastres que generan, ¿no? Parques que se convierten en estacionamientos. No sé si estoy dando algún ejemplo que resuene por ahí, ¿no? Pero el hecho, darle a la torre, insisto, a la montaña, el hecho es que dijimos, tenemos que ganar en lo político, y si eso nos lleva a ganar en lo electoral, qué bueno. Pero nosotros lo que teníamos muy claro es, podemos perder en lo electoral, pero jamás en lo político. Y si eventualmente ganamos en lo electoral, perfecto, pero que jamás sea a costa de perder los símbolos que nos constituyeron. Y así fue como nos dimos cuenta que podíamos hacer campaña con gises. Así nos dimos cuenta que nuestros mejores aliados podían ser los globos y los mítines en los parques. Así nos dimos cuenta que nuestros seres queridos y las personas se podían ilusionar con este proyecto. A lo mejor pensaba en chiquito, pero que podía resonar porque tenía muchas raíces en el Distrito 10. Aprendimos a pedir ayuda, a decirle a la gente que se acercara, que nos ayudara a reunir firmas, algo que no sabe hacer la política convencional, a decir, no lo vamos a lograr, no vamos a poder hacerlo si no te involucras. Nosotros, nuestro mensaje era muy claro, si tú no vienes, no vamos a contar las firmas, punto. Díganme qué candidato no se muestra como ganador, que le levantan los brazos todos los de su partido político, como que nada más vayan 10 personas al meeting, siempre es, vamos a ganar, acá no, acá fue asumir, vamos a quedar en una buena historia si no vienes a reunir las firmas con nosotros. Y bueno, lo logramos, ¿no? Logramos las firmas, 5.500 firmas, con nombre, clave elector, firma y copia de la IFE por los dos lados. Yo no sé si ustedes les confiarían a una bola de desconocidos, chamagosos, con playeras, todos ahí andrajosos, que vienen y te dicen de una figura que nunca habías escuchado. Digo, ya conocen las candidaturas independientes, pero el proceso de candidatura independiente, como lo pasaron aquí también, pues era muy complicado, porque no solamente tenías que dar a conocer al candidato, sino también a la figura misma de candidatura independiente. Y aparte te piden toda la información vital que puedes traer en tu cartera, pues no, hombre, no creo que hubieran dicho que sí. Pero así arrancamos la campaña, un meeting de 30 personas, y a mí me da mucha risa porque luego dicen, no, es que Kumamoto traía, no sé, grupos políticos detrás y había muchos intereses. A mí me da mucha risa, porque volteas y dices, ¿neta? Un grupo político que hace su primer meeting con 30 personas, que inicia las encuestas con 0% de intención de votos. Ni mi mamá iba a votar por mi cara, ¿no? Entonces, pues a mí me da mucha risa porque esa es la vieja política tratando de explicarse lo que pasó con nosotros. La vieja política que no entiende la voluntad propia. La vieja política que no entiende el desarrollo de actividades autónomas. La vieja política que no entiende la construcción en común. De verdad, la comprensión de que el hartazgo está ahí. Mucha gente dice, es que no entendemos cómo ganaste, o políticos me dicen, es que ¿cómo hiciste para ganar? Y les digo, vas a los tianguis regularmente, vas a las plazas, vas a los parques, porque pareciera que no van, pareciera que no se dan cuenta que la gente está harta de la manera en que han utilizado el poder para beneficiarse a sí mismos.
Entonces les digo, nosotros estábamos apostándole a hacer una gran campaña, pero no necesariamente a ganar por ganar. Y creo que ahí es donde han fallado. No se han dado cuenta que la manera en la que actúan, claro que enoja a la gente. Siguiente, por favor. Lo que hicimos es, en lugar de que tú fueras a nuestros mítines a llevarte una torta, pues tú tenías que llevarla, ¿no? Tuvimos picnics en donde la gente tenía que llevar comida para compartirlas, porque no teníamos dinero y porque aparte era parte fundamental o simbólica el decir, en esta campaña tú le pones, tú la construyes, tú la haces, tú la nutres, literal y metafóricamente. Tú formas parte de la pega de calcas y ojo, porque no sé si aquí, pero en Guadalajara, decirle pegacalcas a alguien es digamos, lo más despectivo, es, digamos, el nivel jerárquicamente hablando más bajo dentro de una campaña. Tú eres un pegacalcas, o yo era un pegacalcas, y todas y todos éramos pegacalcas. La coordinadora de campaña era pegacalcas, todo el mundo era pegacalcas, porque lo que queríamos construir era un nexo fuerte con el distrito. Insisto, que recuperara la idea de que la política sí se puede hacer en las calles, tocando puertas. Y bueno, estos eran nuestros mítines. Yo hubiera soñado con tener un mítin así de grande como el que estamos teniendo, como esta conferencia que estamos teniendo el día de hoy, ¿no? Yo jamás pensé que íbamos a tener mítines de más de 10 personas y bueno, si se pueden dar cuenta, así era. Y de nuevo, aprendimos a pedir ayuda, a decirle a la gente, acércate, ayúdanos a firmar, ayúdanos a ir a los mercados. También aprende a reírte, ¿no? Y pues utiliza tanto los memes, los videos virales, utiliza todos esos momentos también para reivindicar, porque en un mundo donde se compra y vende todo, a veces es necesario tener ciertos espacios de resonancia y de resistencia, y creo que la sonrisa, el humor, el reírnos de nosotras y de nosotros mismos es también algo muy relevante. Y bueno, lo que empezó siendo pequeñas reuniones, se los juro, de 3 personas, de 5 personas en casas, pues terminaron siendo reuniones vecinales de 120 personas, ¿no? Y a mí me da mucho gusto poder decir que si gracias a las redes sociales ganamos, pues ahí hay como algo que me gusta siempre aclarar. Sí ganamos gracias a las redes sociales, pero ojo, no por ellas, sino por estas redes sociales, que se veían y se reflejaban en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero era porque habían personas como ustedes que estaban motivadas, que iban y pegaban calcas y luego subían que habían ido a pegar calcas y lo que habían visto. Y eso hacía que más gente se enterara. Por eso digo, ojo, sí nos ayudó Facebook, Twitter, todo. Y si quieren luego platicamos de esas plataformas, maravilloso, me encanta. Pero ojo, eran personas reales utilizando las herramientas de las tecnologías de la información, planteando lo que habían sentido, vivido. Para los seres humanos sigue siendo algo muy relevante el poder construir comunidad. Y creo que la tendencia luego de algunos políticos es poner en Facebook, hey, soy confiable, pero en el día a día las redes sociales que vemos de la gente que está alrededor de ellos es no, para nada, no es confiable en absoluto. Utiliza las asignaciones directas, las obras, utiliza el querer abrir una avenida que no se necesita abrir para poder sacar y hacerla su caja chica para sus elecciones. Entonces, mucha gente piensa que las redes sociales sirven para lavar la cara y no. Las redes sociales son redes sociales de personas que se ven en Facebook, en Twitter, pero que son cosas que suceden en el día a día. Y esto que parece más un concierto de Café Tacuba es nuestro cierre de campaña. Y me da mucho gusto poder decir que es un cierre de campaña que para mí fue histórico, no tanto por la cantidad, que fue una cantidad muy grande para cuando han ido a un meeting de un candidato a diputado local, ¿no? Es la cosa más impopular que puede existir en el mundo, lo más aburrido. Todo el mundo lo que hace es, pues el candidato a diputada local, lo que hacen, pues se suman al cierre del presidente municipal o del candidato a gobernador. Nosotros logramos reunir 2.500 personas según la prensa, yo creo que fueron un poquito más, pero por lo menos 2.500 personas, y pues carriolas, perros, abuelitas, jóvenes, pues personas que normalmente no van a este tipo de actividades, ¿no? Y me emociona mucho pensarlo y recordarlo, porque honestamente fue la suma de voluntades de muchísima gente. Eso es política, y por eso es importante retomarla, por eso es importante disfrutarla y ganarla. Por eso cuando me dicen, yo quiero hacer política a través de candidaturas independientes, le digo, adelante, pero ojo, las candidaturas independientes no son per se buenas o malas.
Tenemos ejemplo de gente muy buena en los partidos y de gente impresentable en candidaturas independientes. Tenemos ejemplos de, vaya, me gusta decir, es como el internet, son herramientas. El internet puede servir para que tú aprendas inglés a distancia o puede servir para vender armas. El internet es una herramienta, ¿es por sí mismo bueno o malo? No, no lo es por sí mismo. Lo mismo en las candidaturas independientes, por eso les digo, aguas. Antes de meterte a una candidatura independiente, piensa qué es lo que quieres lograr, cuál es tu objetivo. Porque a lo mejor también lo que quieres es impulsar una agenda de democratización del municipio y de transparencia y rendición de cuentas. A lo mejor quieres empoderar a jóvenes para que cuando están iniciando su empresa no les cueste tanto trabajo. Bien, por ahí se puede hacer política. A lo mejor lo que quieres hacer es cuidar del mangle y cuidar de los entornos o del medio ambiente. Adelante, de las comunidades originarias. Quieres erradicar el problema de la prostitución infantil, que es gigantesco en Puerto Vallarta. Adelante. Vaya, lo que quiero decir con esto es no necesariamente todo el mundo tiene que entrar en las instituciones, pero si lo quieres hacer debes de tener muy claro cuáles son los objetivos, cuáles son esos valores, cuáles son tus imponderables, esas cosas a las que jamás vas a renunciar. Yo creo que hay mucho seguimiento social en Puerto Vallarta. Creo también que hace falta que cada vez más convivan, coincidan, se den cuenta que no están solas y solos, porque a veces el estar en esta simbólica o este simbólico aislamiento del Estado en general podría hacerles parecer que no nos damos cuenta de qué hacen, y la verdad es que estamos muy atentos y atentas a qué acciones genera la sociedad civil organizada aquí. Creo que esta exposición, que me gustaría terminar aquí para hacer preguntas y respuestas, tiene sobre todo como objetivo que sepan que no están solas, que no están solos, que sus luchas no están aisladas, que la solidaridad con la que nos vamos a seguir presentando es muy relevante y que ya sea a través de un camino electoral o a través de un camino de la sociedad civil organizada, estaremos muy pendientes de cómo avanzan y cómo van construyendo una sociedad, insisto, que cuide de los derechos humanos, que cuide del medio ambiente, que impulse la justicia social, que cuide de la otra persona y sobre todo, insisto, que puedan demostrar que esos muros de corrupción, de partidocracia, esos muros de amiguismos, de cacicazos, esos muros de la vieja política, que esos muros caigan y que ustedes construyan la nueva política que queremos para Puerto Vallarta. Muchas gracias.